El camino hacia el siglo XIII, es decir, el momento típico y cumbre de la Edad Media, comienza en los siglos X y fundamentalmente XI, con toda una serie de cambios económicos y sociales que ya hemos visto. El siglo XIII es el momento culminante de la Edad Media y conviene analizarlo desde tres puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista cultural, por otro lado, el rendimiento jurídico, es decir, los cambios jurídicos que se producen en este siglo XIII, y finalmente los cambios sociales. En lo que tiene que ver con el primero de estos puntos de vista, es decir, con lo cultural, en el siglo XIII resalta, sobresale la creación de las universidades en toda Europa occidental. Recuerden que la palabra universidad proviene de una expresión en el latín universitas. Universitas era para los romanos la totalidad de una clase o especie. En el caso de las universidades, básicamente este concepto se aplicaba a la aspiración de llegar al conocimiento máximo, el conocimiento universal, en algunas ramas, en alguna de las especialidades del conocimiento. En principio, el término universidad no significaba que estas instituciones nuevas estuvieran abiertas a todos los estudios en todas las disciplinas, sino que se tomaban algunas de estas especialidades, normalmente 4: teología, derecho, medicina y artes, y se buscaba alcanzar el mayor grado de conocimiento en estas disciplinas para generar a su vez un efecto muy importante, que es la habilitación de los doctores, es decir, de los expertos universitarios en determinadas cuestiones, que son las que acabamos de mencionar. Las universidades surgieron en la Edad Media, no hay universidades en el periodo greco-romano. Sí hubo determinadas instituciones, como el Liceo, por ejemplo, en Atenas, o algunas escuelas en Roma, escuelas de nivel superior, pero que nunca llegaron a tener la categoría o las características que tienen las universidades en el sentido medieval, moderno y actual del término. En todo caso, puede citarse la existencia de algunos antecedentes griegos o romanos, pero claramente las universidades aparecen a partir del siglo XII en Occidente. Hay una discusión respecto de cuál es la universidad más antigua. Los italianos, por ejemplo, señalan que la más antigua de las universidades europeas fue la Escuela de Medicina de Salerno, fundada en el año 1165. Los franceses destacan el surgimiento de París en 1211 a 1213. Los ingleses mencionan la aparición de la Universidad de Oxford, muy tradicional. Los españoles hacen lo mismo con Salamanca. Y después, bueno, en Alemania hay una proliferación, y lo mismo en el centro de Europa, una gran cantidad de universidades que se desarrollan y se multiplican sobre todo a partir del siglo XIII. Estas universidades tenían características distintas de acuerdo a las zonas, a las ciudades y sobre todo al tipo de conocimiento que predominara. Ya decía, en el caso de la escuela de Salerno era una escuela de medicina, lo mismo la Universidad de Montpellier en Francia, que era escuela de medicina. Otras universidades, como la de París, estaba básicamente encaminada al estudio de la teología. El derecho, por ejemplo, fue el saber principal en la Universidad de Bolonia, en Italia. Pero más allá de estas diferencias, en general, en las universidades había una especie de método común que incluía 3 actividades: la lectura por parte del profesor, la explicación de esa lectura o lección, y finalmente el debate, es decir, la disputa. Lectura, lectio; explicación, quaestio; disputa, disputatio. Es decir, generalmente se exponía un tema por el profesor, por eso se hablaba de los docentes leyentes, porque eran los que leían la lección, los alumnos escuchaban, a lo sumo podían en alguna ocasión realizar algún tipo de pregunta, pero era una típica estructura donde el docente hablaba y los estudiantes solo tomaban sus notas y aprendían de esa manera. Las universidades fueron de alguna manera la expresión o el resumen de una tendencia general al aumento del conocimiento y la cultura que empezó alrededor del siglo X y que llegó a su auge en el siglo XIII. El segundo aspecto, el segundo punto de vista para entender el siglo XIII es lo que ocurrió a nivel del derecho. Me voy a centrar en un documento, en uno solo, porque por razones de tiempo es muy difícil abarcar el análisis de todo el derecho medieval en pocos minutos,
Y ese documento es la famosa Carta Magna de Inglaterra del año 1215. Muchas veces se utiliza en los textos el verbo arrancar y se habla de la Carta Magna arrancada por los varones ingleses a Juan sin tierra. Recuerden la expresión Juan sin tierra, justamente marcando la cierta debilidad de este monarca, puesto que si algo caracterizaba el poder de los señores feudales, y en particular al rey, que era el primero entre los nobles, era la posesión de tierras. Juan sin tierra fue un rey asediado por el resto de los varones ingleses, al que se le impusieron una serie de condiciones. Esas condiciones son la base de las llamadas libertades inglesas, que luego devinieron en las libertades occidentales. Yo, en ese sentido mencionaría en primer lugar el poder del Parlamento reconocido por la Carta Magna en materia de hacienda, es decir, en la materia de regulación de presupuesto y gastos del Estado, lo cual hoy es típico. No hay país, no hay Estado de Derecho al menos, donde el Parlamento no tenga la última palabra en todo lo que es la ejecución y la planificación de la hacienda pública, es decir, del gasto público. En segundo lugar, el reconocimiento a la Iglesia de ciertos derechos y libertades, es decir, prerrogativas que se le concedieron en virtud de ese documento, de la Carta Magna. En tercer lugar, la Carta Magna plasmó, es decir, consagró la libertad de comercio, que hasta ese momento estaba sumamente restringida y trabada, y que se tendió a favorecer por medio de la Carta Magna. En cuarto lugar, desde el punto de vista del derecho penal, hay un principio muy interesante que es la introducción de la idea de proporcionalidad entre el delito y la pena, es decir, entre la magnitud del daño y la entidad de la respuesta estatal para el castigo del infractor. Esta es una idea que ya se había esbozado de forma un poco rudimentaria en el derecho romano y que se retomó con toda fuerza a partir del mundo moderno, pero que algún elemento antecedente tiene aquí en la Carta Magna. Es decir, yo diría que, resumiendo, la Carta Magna fue un testimonio simbólico, pero importante también, de la limitación del poder real por parte de los señores feudales. El tercer punto de vista para entender el siglo XIII es la situación social y, sobre todo, dentro de la situación social, la situación de la mujer. La gran pregunta que corresponde hacerse es: ¿cómo fue la situación de la mujer en la Edad Media? ¿Cómo fue en relación a la antigüedad greco-romana? ¿Fue mejor o peor? Aquí las opiniones están divididas. Hay quienes dicen que la situación de la mujer siguió siendo tan mala, es decir, que la sumisión fue tan marcada en la Edad Media como antes en el mundo griego y en el mundo romano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cristianismo introdujo una cierta idea de la igualdad entre el género humano, puesto que se plantea que todos somos hijos de un mismo creador, hijos de Dios, y por lo tanto hay un principio de semejanza entre todos. Aún así, hay documentos que son lapidarios respecto de la situación de la mujer. Se habla en algunos documentos de la mujer como una especie de mal necesario, una tentación natural, un peligro doméstico, es decir, un punto de vista francamente muy negativo. Incluso Santo Tomás de Aquino expone en alguna de sus obras que la mujer está sujeta y subordinada al hombre, y dice en algún pasaje también que los niños deben respetar y venerar más al padre que a la madre. Hay otros documentos, por el contrario, hay uno de ellos sobre todo muy interesante de la Universidad de Cambridge, descubierto en el siglo XX, en 1950, donde se dice que la mujer es superior al hombre, es decir, un documento fechado en la Edad Media, en este caso en Inglaterra, donde dice que la mujer es superior y da tres argumentos. Primero, porque una mujer concibió a Cristo. Segundo, porque Adán fue creado fuera del paraíso y la mujer, Eva, fue creada dentro del paraíso. Y tercero, según este documento medieval inglés, la mujer es superior desde el momento en que el propio Cristo se apareció ante una mujer, Magdalena, luego de la resurrección. Son simplemente algunas citas de documentos. Nosotros tenemos algo objetivo, y lo objetivo es lo que está en el derecho, tal como aparece en el derecho canónico, donde la situación de la mujer continúa siendo rezagada y continúa la esposa subordinada al marido, como en Roma, igualmente en la Edad Media.